El silencio sombrío del funeral de mi padre se rompió con el sonido agudo de unos tacones de diseñador chocando contra el mármol. Mi madrastra, Victoria, desfiló por el pasillo de la iglesia agitando un documento como si fuera una bandera de guerra. Antes de que continuemos con este hermoso servicio, anunció con una voz empapada de falsa dulzura, tengo algo que compartir. David hizo algunos cambios a su testamento apenas la semana pasada. Todo, la casa, la empresa, todos los bienes, me pertenece. Los presentes soltaron un jadeo de asombro. Mi abuela se llevó una mano al pecho. Mi tío Roberto se levantó a medias del banco, con el rostro lleno de furia. Pero yo me mantuve tranquila, pensando en la memoria USB que tenía en el bolsillo. En realidad, dije en voz baja, poniéndome de pie, papá dejó un mensaje justo para este momento. Caminé hacia el podio donde Victoria se encontraba triunfante. ¿Les gustaría escuchar lo que él tenía que decir? La sonrisa perfectamente pintada de Victoria se desvaneció mientras conectaba mi laptop al sistema de sonido de la iglesia. ¿De qué estás hablando, Emily? Tengo los documentos legales justo aquí. Entonces la voz de papá llenó la iglesia, fuerte y clara a pesar de su enfermedad, y el rostro de Victoria se puso blanco como un fantasma. Pero déjenme retroceder un poco y explicar cómo llegamos hasta aquí. Soy Emily Chen, tengo 35 años, y soy experta en informática forense, especializada en autenticación de video. Mi padre, David Chen, construyó desde cero una exitosa empresa de consultoría tecnológica después de emigrar a Estados Unidos en sus 20s. Mi mamá murió cuando yo tenía 12, tras una larga batalla contra el cáncer. Papá se volcó en criarme y hacer crecer el negocio. Éramos un gran equipo, él me enseñó todo lo que sabía sobre tecnología y ética empresarial, mientras yo ayudaba a modernizar los sistemas de la compañía. Victoria entró en nuestras vidas hace 8 años, cuando papá tenía 58 y ella 36. Era gerente de servicios al cliente en una de las empresas asociadas, todo cabello perfecto y encanto calculado. Papá se enamoró de inmediato. Me hace sentir joven otra vez, me dijo cuando comenzaron a salir. Y está muy interesada en el negocio. Por supuesto que estaba interesada en el negocio. Chen Consulting se había convertido en una empresa de $50 millones con oficinas en 3 ciudades. Pero me guardé mis preocupaciones, queriendo que papá fuera feliz. Se casaron tras un noviazgo relámpago de 6 meses. Victoria empezó de inmediato a sugerir cambios tanto en la empresa como en la dinámica familiar. Emily no necesita estar en todas las reuniones ejecutivas, decía. Que se concentre en sus proyectitos de computación. Esos proyectitos ayudaron a proteger a nuestros clientes de millones en fraudes potenciales, pero Victoria nunca se tomó la molestia de entender lo que realmente hacía. Estaba demasiado ocupada redecorando la casa familiar y presionando a papá para que actualizara su testamento. La primera señal de problemas reales llegó hace 2 años, cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. La actitud de Victoria cambió sutilmente, menos esposa cariñosa, más inversionista calculadora. Empezó a llevarle documentos a firmar durante sus sesiones de quimioterapia, cuando los medicamentos lo dejaban confundido y dócil. Reorganizó su oficina en casa, perdiendo, accidentalmente, papeles importantes. Intentó convencerlo de dejar el cargo de CEO y cederle el control de la empresa. Lo que Victoria no sabía era que papá había visto a través de su fachada meses antes de su diagnóstico. En uno de sus momentos lúcidos en el hospital, me lo confesó. Cometí un error, Emily, me dijo en voz baja. No con el matrimonio, esa fue mi decisión. Pero he visto cómo mira los estados financieros de la empresa cuando cree que nadie la ve. Prométeme que vas a proteger lo que construimos. Ahí fue cuando empezamos a grabar en video los verdaderos deseos de papá, durante sus momentos de lucidez, con personal médico presente para verificar su estado mental. Documentamos todo, cómo quería distribuir sus bienes, sus planes para el futuro de la empresa, y su creciente desconfianza hacia Victoria. La ironía es que igual le habría dejado algo, dijo papá en una de las grabaciones. No necesitaba hacer trampa. Pero mostró su verdadero carácter, y ahora tenemos que proteger el negocio y a nuestros empleados. Contraté seguridad para vigilar el cuarto de hospital de papá, documentando cada visita y cada documento que Victoria le llevaba para firmar. Instalamos cámaras en su oficina en casa, registrando cómo ella hurgaba sus archivos por la noche. La prueba más contundente llegó 3 días antes de su muerte.
Victoria llevó a una notaria que conocía personalmente al hospital durante el pico del tratamiento de papá. Las cámaras de seguridad la captaron prácticamente guiando su mano para que firmara un nuevo testamento. Lo que ella no sabía era que papá ya había dejado grabados legalmente sus últimos deseos, con múltiples testigos y documentación incuestionable. El video que ahora sonaba en la iglesia era solo una parte de la evidencia que habíamos reunido. Si estás viendo esto, la voz de papá resonó por los altavoces, significa que Victoria intentó presentar un testamento falso en mi funeral. Algo predecible, la verdad. Nunca pudo resistirse a un momento dramático. Las manos de Victoria temblaban al sujetar sus papeles. La notaria que había traído comenzó a acercarse a la salida. Hace tiempo que sé que mi segundo matrimonio fue un error, continuó papá. No por la diferencia de edad ni por lo que digan los demás, sino porque Victoria demostró ser indigna de confianza con algo más importante que el dinero, el legado que construimos para ayudar a otros. El video mostraba a papá sentado en su habitación del hospital, lúcido y sereno a pesar de su enfermedad. Se veía a un doctor y dos enfermeras en el fondo, junto con un sello de tiempo y certificación médica de su claridad mental. El testamento que probablemente Victoria sostiene en este momento, el que me convenció de firmar durante mis periodos de mayor sedación, es inválido. Mis verdaderos deseos finales fueron registrados legalmente y con testigos hace 3 meses. Papá procedía a detallar cómo debían distribuirse sus bienes, la mayoría de las acciones de Chen Consulting serían para mí, y una parte significativa para los empleados con más antigüedad. La casa familiar se vendería y las ganancias se repartirían entre organizaciones benéficas locales. Victoria recibiría una compensación razonable, siempre y cuando no impugnara el testamento válido. Y Victoria, concluyó papá, mirando directamente a la cámara, te perdono por la manipulación. Pero perdonar no significa dejarte destruir lo que nos costó décadas construir. Mientras la imagen de mi papá se desvanecía, la iglesia quedó en un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de Victoria. Su abogado, que momentos antes se veía confiado junto a ella, ahora lucía visiblemente incómodo. Esto es ridículo, logró decir Victoria, con la voz temblorosa. Ese video podría ser falso. Emily trabaja con computadoras, pudo haber. Por eso certificamos todo, respondí con calma, asintiendo hacia mi colega Sara, quien se puso de pie con una carpeta gruesa en las manos. Cada video fue autenticado por varios expertos. El testamento válido ha sido verificado por 3 firmas legales independientes. ¿Quieres ver la documentación? El abogado de Victoria la tomó del brazo antes de que pudiera responder. Tenemos que hablar, murmuró. Afuera. Ahora. Salieron apresurados de la iglesia, y esta vez los tacones de Victoria ya no sonaban con tanta seguridad contra el mármol. El funeral continuó como papá lo hubiera querido, una celebración de su vida y del legado que construyó. Lo que vino después fue más fácil y más difícil de lo que esperaba. El abogado de Victoria, tras revisar nuestra evidencia, le aconsejó aceptar el acuerdo y no impugnar el testamento. Ella no tomó bien el consejo. Esto es abuso a un adulto mayor. Gritó en una reunión con los abogados de la herencia. David no estaba en sus 5 sentidos. Emily lo manipuló. Señora Chen, dijo con calma el abogado principal, tenemos documentación extensa del estado mental de su esposo cuando hizo sus disposiciones finales. También contamos con grabaciones de seguridad que la muestran intentando obtener firmas mientras él estaba fuertemente medicado. ¿Desea que presentemos ese material como evidencia en la corte? La resistencia de Victoria se vino abajo al darse cuenta de lo minuciosamente que habíamos documentado sus acciones. El notario que llevó al hospital, enfrentando posibles cargos criminales, accedió a testificar sobre las instrucciones de Victoria, solo haz que firme, como sea. El testamento válido se ejecutó tal y como papá lo planeó. La transferencia de Chen Consulting se realizó sin contratiempos, y los empleados clave recibieron sus acciones prometidas. La casa familiar se vendió rápidamente, y las ganancias se destinaron a becas para estudiantes inmigrantes que estudian tecnología. Victoria recibió su parte del acuerdo, generosa para cualquier estándar razonable, aunque muy por debajo de la fortuna que intentó robar. Se mudó a otro estado, intentando después contar su propia versión de la historia, donde fue expulsada por una hijastra vengativa. Que diga lo que quiera, me dijo el tío Robert. Quienes importan, conocen la verdad. La empresa prosperó bajo la nueva estructura de propiedad.
Los principios de ética e innovación de papá siguieron siendo nuestra guía. Varios clientes, al enterarse de cómo protegimos la compañía del intento de Victoria, confiaron en nosotros proyectos aún más sensibles. Tu papá estaría orgulloso, me dijo Sara en la primera reunión del consejo después de la transición. No solo por haber salvado la empresa, sino por cómo lo manejaste. Sin dramas, sin peleas públicas, solo evidencia clara y consecuencias profesionales. El video del funeral de papá se convirtió en parte de nuestra capacitación ética. Los nuevos empleados lo ven para entender la importancia de documentar todo y mantener límites claros entre lo personal y lo profesional. Victoria hizo un último intento por impugnar el testamento, contratando a un nuevo abogado que alegaba tener pruebas de coacción. Pero al presentarle toda nuestra documentación, incluyendo videos de su propia mala conducta, el abogado se retiró del caso. Nunca había visto una preparación tan completa, admitió en privado. Sabían exactamente lo que ella iba a intentar. Sabíamos quién era, respondí simplemente. Papá me enseñó a esperar lo mejor, pero a documentar todo. Un año después del funeral, realizamos una ceremonia para inaugurar el nuevo edificio de oficinas con el nombre de mi padre. El vestíbulo cuenta con una pared de pantallas que muestra la historia de la empresa, incluyendo lecciones útiles sobre integridad y consecuencias. El dinero del acuerdo no le duró mucho a Victoria. Por medio de contactos en la industria, supimos que intentó repetir su esquema con otro hombre mayor adinerado. Pero una simple búsqueda en Google reveló su historial, y la relación terminó antes de que pudiera establecer algún reclamo legal. El notario que la ayudó con el testamento fraudulento perdió su licencia. La investigación reveló un patrón de prácticas cuestionables, lo que sugiere que Victoria no fue su primera clienta en pedir documentación flexible. El video de papá ha sido utilizado por fuerzas del orden y expertos en planificación patrimonial como un modelo de cómo proteger activos ante un posible fraude. Varias firmas legales ahora recomiendan grabaciones similares para clientes con situaciones familiares complejas. Antes de vender la casa familiar, encontramos más evidencia de los planes de Victoria. En sus archivos personales había documentos que mostraban que ya planeaba el retiro de papá y su toma del control de la empresa incluso antes del diagnóstico de cáncer. Lo tenía todo planeado, dijo el tío Robert mientras revisábamos los papeles. Excepto una cosa, subestimó tanto la sabiduría de David como tu preparación. El acuerdo que Victoria recibió vino con estrictas condiciones: no involucrarse en los asuntos de la empresa, no tener contacto con los empleados y no hacer declaraciones públicas sobre el testamento o la herencia. Cualquier violación de estas condiciones activaría sanciones financieras significativas. Probó estas condiciones una vez, intentando contactar a los miembros de la Junta con afirmaciones de tener información privilegiada sobre las operaciones de la empresa. El pago de la multa resultante redujo considerablemente su saldo del acuerdo. Chen Consulting amplió sus servicios para ayudar a otras empresas familiares a protegerse de situaciones similares. Nuestro departamento de informática forense, que antes era solo mis pequeños proyectos de computadoras, se convirtió en un líder en la documentación y prevención del fraude hereditario. El legado de papá creció más allá de lo que él mismo había imaginado. El fondo de becas creado con la venta de la casa ayudó a decenas de estudiantes a seguir carreras en tecnología. Varios regresaron a trabajar con nosotros, aportando nuevas perspectivas e innovaciones. La última comunicación de Victoria llegó a través de su abogado más reciente, una demanda para quitar sus imágenes de nuestra pared de historia de la empresa. Respondimos con documentación que demostraba que todas las fotos fueron tomadas en eventos públicos de la empresa, lo que legalmente no requería consentimiento para su exhibición. Todavía no entiende, observó Sara. Esto no se trata de ella. Se trata de proteger lo que David construyó. El video que expuso el plan de Victoria sigue resguardado en nuestros archivos corporativos, como un recordatorio de que, a veces, la mejor defensa contra el fraude es la documentación cuidadosa y la paciencia. La voz de papá sigue guiándonos, no solo a través de su mensaje grabado, sino también a través de los principios que nos inculcó. Al final, la dramática actuación de Victoria en el funeral se convirtió en otro capítulo de la historia de nuestra empresa, una lección sobre integridad, preparación y la importancia de proteger lo que importa. El verdadero legado de papá sigue vivo en el negocio que construyó y en los valores que me enseñó a defender. La iglesia donde todo sucedió ahora organiza un servicio memorial anual para papá, al que asisten empleados, clientes y beneficiarios de becas. Las vacías amenazas de Victoria han sido reemplazadas por historias de innovación, ética e impacto positivo.
El mensaje final de papá no solo se trataba de exponer el fraude, sino de elegir el camino correcto, incluso cuando se enfrenta a la manipulación. La empresa sigue creciendo, guiada por sus principios de integridad y documentación cuidadosa. Y en algún lugar, me gusta pensar que papá está sonriendo, sabiendo que su preparación y su confianza en mí ayudaron a preservar no solo sus bienes, sino también su visión de la tecnología que sirve con integridad. La dramática salida de Victoria de ese podio funerario marcó no un final, sino una continuación de su verdadero legado. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Mantente asombrado. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Durante 15 años vi a mi madrastra Victoria vivir a lo grande en la mansión de mi papá, gastando dinero como si no hubiera un mañana, mientras me decía que no me había dejado nada. Y ahora, mientras estoy en el despacho de mi padre, con el testamento real en las manos, no puedo evitar sonreír ante la ironía. Soy Olivia Bennett, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo descubrí que, todo este tiempo, yo era la casera de mi madrastra. El día que murió mi padre, yo tenía apenas 17 años. Recuerdo las lágrimas de Victoria en el funeral, perfectas, como sacadas de una telenovela, sin correrle ni tantito el rímel carísimo que usaba. Interpretó a la viuda desconsolada a la perfección, aceptando las condolencias con movimientos elegantes mientras me rodeaba con un brazo, como si quisiera protegerme. Yo era lo bastante joven como para creer en su actuación, para pensar que de verdad le importaba. No te preocupes, mi amor, susurró, empapándome con su perfume de diseñador mientras me abrazaba. Yo me voy a encargar de todo. Lo que no entendí en ese momento era que, todo, significaba borrar sistemáticamente cualquier rastro de mi herencia. Una semana después del funeral, Victoria convocó a una reunión familiar. Sus manos perfectamente arregladas temblaban mientras sostenía un documento. Tengo noticias devastadoras, anunció con voz entrecortada, como actriz de novela. Las inversiones de James, todas fracasaron. Las cuentas están vacías. Mi tío Marcus, el hermano menor de mi papá y asesor financiero, frunció el ceño con escepticismo. Eso es imposible. James valía millones. Victoria se secó los ojos con un pañuelo de seda. Todo se perdió, la crisis del mercado, él tomó riesgos. Yo no sabía nada hasta que el abogado me enseñó los papeles. Se volvió hacia mí, sus ojos verdes brillando con una preocupación demasiado bien ensayada. Olivia, cariño, lo siento tanto. Tu papá quería dejarte algo, pero no queda nada. Yo estaba demasiado impactada, demasiado dolida por la pérdida, como para cuestionarla. Mi padre había sido un empresario brillante, había construido su imperio inmobiliario desde cero. ¿Cómo era posible que todo hubiera desaparecido? Mi tío Marcus intentó investigar, pero Victoria tenía una respuesta para todo: documentos mostrando pérdidas millonarias, papeles de inversiones fallidas, incluso correos supuestamente de mi padre hablando de sus problemas financieros. Viéndolo ahora, debí haber dudado de lo perfectamente ordenado que estaba todo, de lo conveniente que se explicaba todo con esos documentos. Por lo menos nos queda la mansión, suspiró Victoria, señalando la enorme propiedad. James logró protegerla. Tendremos que cuidar el dinero, pero al menos no estaremos en la calle. Yo asentí en silencio, agradecida al menos por eso. La mansión había sido mi hogar desde los 5 años, llena de recuerdos de mi papá. Victoria insistió en que me quedara ahí hasta terminar la prepa, haciéndose pasar por la madrastra preocupada. Pero todo cambió cuando me fui a la universidad. Olivia, mi amor, decía cada vez que volvía a casa en vacaciones, sé que estamos ajustadas de dinero, pero tienes que entender. No puedo seguir manteniéndote para siempre. Tu papá querría que aprendieras a valerte por ti misma. La ironía de sus palabras no se me escapaba, especialmente cuando las decía mientras descansaba junto a la alberca olímpica, usando trajes de baño de diseñador y joyas que fácilmente habrían pagado toda mi educación. Pero, ¿qué podía hacer? Según cada documento, cada supuesta prueba, mi padre había muerto sin un centavo, dejando solo la casa. Así que hice lo que él habría querido, trabajé duro. En la universidad tomé cada trabajo que pude encontrar, estudiando negocios e inmuebles entre turnos como barista, tutora y empleada de tienda. Mi padre había empezado desde abajo, yo haría lo mismo. Después de graduarme, conseguí un empleo en una pequeña firma inmobiliaria. El sueldo apenas me alcanzaba para pagar la renta de un mini departamento,
pero yo estaba decidida a salir adelante. Mientras tanto, Victoria seguía viviendo en el lujo de la mansión, organizando fiestas elegantes y remodelando cuando se le antojaba. «Ay, Olivia», decía cuando la visitaba, mirando mi ropa de segunda mano con desdén, «deberías aprender a vestirte más profesional. Las primeras impresiones lo son todo en bienes raíces». Tu papá siempre lo entendió. Cada palabra era como un cuchillo bien afilado, diseñado para recordarme todo lo que había perdido. Pero algo en sus constantes referencias a mi padre empezó a hacerme ruido. Victoria siempre había sido materialista, pero nunca tonta. ¿Cómo había mantenido ese estilo de vida durante 15 años con supostamente nada? La respuesta empezó a revelarse hace 3 meses, cuando mi tío Marcus me llamó de repente. «Olivia, ¿te acuerdas del despacho de tu papá? El que Victoria siempre mantiene cerrado». Claro que me acordaba. Era el único cuarto de la mansión que seguía igual desde que papá murió. Victoria decía que le dolía demasiado cambiarlo, aunque eso no la detuvo de remodelar todo lo demás. Tu papá tenía una caja fuerte ahí, continuó Marcus. Detrás del cuadro del faro. ¿Te acuerdas de la combinación? Sí, me acordaba. Era mi cumpleaños. Papá me la enseñó una vez, diciéndome que algún día la necesitaría. Pero después de su muerte, Victoria dijo que la caja estaba vacía. ¿Por qué me preguntas esto ahora?, le dije. Su voz se puso seria. Porque por fin encontré pruebas de que algo no cuadra. Victoria ha estado accediendo a cuentas que, en teoría, no existen. Creo que lo que hay en esa caja fuerte podría decirnos la verdad. El corazón me empezó a latir con fuerza. Durante 15 años había aceptado la historia de Victoria porque no tenía opción. Pero ahora... La gala benéfica anual es la próxima semana, dije despacio. Victoria nunca se la pierde. La casa va a estar vacía. Marcus entendió de inmediato. Yo te ayudo a entrar. La siguiente semana fue un torbellino de nervios y preparación. La noche de la gala, vi desde mi auto como el Bentley de Victoria salía del camino de entrada, su silueta impecable como siempre, seguramente con otro vestido de diseñador comprado con el dinero de mi papá. Esperé 30 minutos para asegurarme de que se había ido, y luego usé mi vieja llave para entrar a la mansión. El aroma familiar de las velas carísimas de Victoria llenaba el aire, mezclado con otro olor más sutil, algo rancio, como podredumbre escondida bajo perfume. La puerta del despacho estaba cerrada, pero Marcus venía preparado. Como aún visitaba a Victoria de vez en cuando, en su última visita logró hacer una copia de la llave. Me temblaban las manos al girarla en la cerradura. El despacho estaba igual que siempre, paneles de madera oscura, libros de cuero y el gran cuadro del faro favorito de mi padre. Juntos, Marcus y yo lo bajamos cuidadosamente de la pared, revelando la caja fuerte. Respiré hondo y marqué mi fecha de nacimiento. La caja hizo clic. Adentro había pilas de documentos, los verdaderos. Estados de cuenta con fondos millonarios, escrituras de propiedades, portafolios de inversión. Y lo más importante, el testamento auténtico de mi padre. Mientras lo leía, se me llenaron los ojos de lágrimas. No solo me había dejado la mitad de su fortuna, sino que había establecido un fideicomiso que me daba el control total de su imperio inmobiliario al cumplir 30 años, lo cual había pasado hacía ya 2 años. Ella fingió todo, susurró Marcus mientras examinaba los documentos. Los papeles que mostraban las pérdidas, las inversiones fallidas, todos son falsificaciones. Olivia, no solo eres dueña de la mitad de la herencia. Según estos documentos, técnicamente eres la arrendadora de Victoria. Ella ha vivido en tu propiedad, gastando tu dinero, durante 15 años. Me dejé caer en la silla de cuero de mi padre, abrumada por la verdad. Victoria no solo había robado mi herencia, me había robado 15 años de vida. Años en los que luché, dudé de mí misma, tratando de construir desde cero lo que siempre había sido mío. Pero cuando pasó el shock inicial, me invadió otra emoción, determinación. Victoria había jugado a largo plazo, pero olvidó un detalle crucial: soy hija de mi padre. Yo también sé jugar. Durante los siguientes 2 meses, Marcus y yo trabajamos en silencio con un equipo de abogados, documentando todo. Rastreábamos cada peso que Victoria había gastado, cada cuenta a la que había accedido ilegalmente. La evidencia era aplastante.
Pude haberla enfrentado de inmediato, pero eso habría sido demasiado fácil. No, Victoria merecía algo especial. Algo que jamás olvidara. Esperé el momento perfecto, su fiesta anual de celebración de James, donde invitaba a todos sus viejos amigos para recordar a mi padre. La ironía era casi poética. La mansión estaba llena de invitados cuando llegué, todos vestidos con sus mejores galas, tal como Victoria exigía. Ella estaba en el centro de la gran escalera, deslumbrante en un vestido rojo de diseñador, actuando como la reina que creía ser. Olivia, querida, exclamó al verme. No esperaba verte esta noche. Usualmente te parecen demasiado difíciles estas reuniones. Sonreí, canalizando su propia dulzura envenenada. En realidad, Victoria, no me perdería esta por nada del mundo. Después de todo, estamos aquí para honrar el legado de mi padre, ¿no? Algo en mi tono debió alertarla, porque su sonrisa perfecta vaciló ligeramente. Antes de que pudiera responder, me dirigí a la multitud. ¿Pueden prestarme atención, por favor? La sala se quedó en silencio. Primero, quiero agradecer a Victoria por organizar estas celebraciones todos estos años. Es muy importante recordar cómo vivió mi padre, y lo que dejó atrás. El rostro de Victoria se puso pálido. Lo sabía. Tenía que saberlo. De hecho, continué, recientemente descubrí unos documentos fascinantes sobre el legado de mi padre. Victoria, ¿quieres explicarlos tú, o prefieres que lo haga yo? Trató de mantener la compostura, pero vi el pánico en sus ojos. Olivia, querida, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. Oh, pero insisto. Saqué una carpeta. Verán, todos estos años, Victoria ha dicho que mi padre murió casi sin un centavo. Que sus inversiones fracasaron, que sus cuentas estaban vacías. Incluso nos mostró pruebas. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Pruebas falsificadas. La sala estalló en susurros. Victoria se aferró al barandal de la escalera, los nudillos blancos. ¿Alguien quiere ver los documentos reales? ¿El testamento verdadero? ¿Los estados de cuenta bancarios que muestran cómo ha estado gastando mi herencia durante 15 años? Miré directamente a Victoria. ¿O mejor hablamos de las implicaciones legales de falsificar documentos y cometer fraude? Estás mintiendo, siseó, pero su voz temblaba. No puedes probar nada. De hecho, puedo probar todo. ¿Sabes cuál fue tu error, Victoria? Pensaste que si mantenías cerrada la oficina de mi padre, si controlabas el acceso a la caja fuerte, tus secretos estarían a salvo. Pero olvidaste algo muy importante. Sonreí, recordando las palabras de mi padre. Él me mostró la combinación cuando tenía 12 años. Sabía que algún día la necesitaría. El color desapareció por completo de su rostro al darse cuenta de su error. Todos esos años, la evidencia de su engaño había estado ahí, protegida solo por una combinación que creyó que solo ella conocía. A partir de hoy, anuncié ante la multitud atónita, voy a ejercer mi derecho legal como dueña de esta propiedad. Victoria, tienes 24 horas para desalojar. Mi equipo de seguridad supervisará que empaques tus cosas para asegurarse de que no te lleves nada que no te pertenezca, aunque, considerando que prácticamente todo aquí fue comprado con mi dinero, no será mucho. No puedes hacer esto, chilló, perdiendo al fin la compostura que tanto cuidaba. Esta es mi casa. No, Victoria, no lo es. Nunca lo fue. Eres solo una inquilina que se quedó 15 años de más. Me giré hacia el equipo de seguridad, que había entrado en silencio durante mi discurso. Por favor, acompañen a la señora Reynolds a su habitación para que empaque sus pertenencias personales. Y asegúrense de que no, accidentalmente, se lleve alguna reliquia familiar. Mientras Victoria era escoltada, aún protestando, el tío Marcus apareció a mi lado. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja. Lo manejaste exactamente como él lo habría hecho. Observé cómo la mujer que me robó 15 años de vida subía las escaleras, su vestido de diseñador rozando los escalones que jamás volvería a bajar como reina de esta casa. No, respondí. Yo lo manejé mejor. Papá solo la habría echado. Yo me aseguré de que tuviera público. El desenlace fue justo lo que esperábamos. Victoria intentó pelear, claro,
contrató abogados carísimos con el poco dinero que había escondido en sus cuentas personales. Pero la evidencia era irrefutable. No solo perdió el caso, ahora enfrenta cargos penales por fraude y malversación de fondos. La mansión se siente diferente ahora. Eliminé cada rastro de las renovaciones cursis de Victoria, restaurándola a la elegante casa que mi padre diseñó. Su despacho sigue tal como lo dejó, aunque la caja fuerte ahora está vacía, su contenido está guardado en múltiples lugares seguros. Y yo, he tomado mi lugar como cabeza del imperio inmobiliario de mi padre, ahora mío. Los empleados leales a Victoria fueron reemplazados, y bajo mi liderazgo, la empresa está prosperando más que nunca. A veces paso en coche por el pequeño complejo de departamentos donde ahora vive Victoria, un mundo muy distinto a la mansión que solía llamar hogar. Me enteré que tuvo que conseguir trabajo como agente de bienes raíces, irónicamente. Parece que todos esos años fingiendo conocer el negocio le enseñaron algo. El otro día recibí una carta suya, una disculpa larga y desordenada, llena de excusas y súplicas de perdón. Incluso sugirió que podríamos llegar a un acuerdo si yo estaba dispuesta a ser razonable. Hice que mi asistente enviara una respuesta en una sola página, una copia de su aviso de desalojo de hace 15 años, con una línea agregada al final: el karma toma su tiempo, pero nunca olvida. El tío Marcus dice que debería dejar ir mi enojo, que aferrarme a él solo le da poder sobre mí. Probablemente tiene razón. Pero cada vez que me siento en el despacho de mi padre, mirando la pintura del faro que ocultó la verdad tanto tiempo, pienso en la asustada niña de 17 años que creyó haberlo perdido todo. Eventualmente perdoné a esa niña por ser demasiado confiada, demasiado ingenua. ¿Pero Victoria? Algunas deudas nunca se pueden saldar, sin importar cuántos años pasen. La mansión se erige como un testimonio de esa verdad, sus ventanas brillando bajo la luz del sol como ojos que todo lo saben. Dentro, el legado de mi padre sigue vivo, ya no oculto tras las mentiras de Victoria. Y en su despacho, donde todo terminó y comenzó de nuevo, la caja fuerte permanece, vacía ahora, pero como un recordatorio de que a veces los mayores tesoros están ocultos a simple vista, esperando el momento adecuado para ser descubiertos. ¿Y yo? Estoy exactamente donde debería haber estado siempre, al mando del imperio de mi padre, demostrando que su hija es más que capaz de llevar su legado adelante. Victoria pensó que podía borrarme de la historia de mi padre, pero en su lugar, solo me dio una mejor historia que contar. A veces, en la quietud de la noche, me siento en el despacho de mi padre, rodeada de la vida que construyó y el legado que me dejó. En esos momentos tranquilos, juro que puedo sentirlo aquí, orgulloso de la mujer en la que me he convertido, a pesar de o quizás por todo lo que Victoria me hizo pasar. ¿Y sabes qué? Tiene razón al estar orgulloso. Porque al final, no solo reclamé mi herencia, sino que demostré que la merecía. Eso es lo que pasa con el karma, no solo equilibra las cosas. A veces, si eres lo suficientemente paciente, te deja escribir el último capítulo tú misma. ¿Y Victoria? Lo último que supe, está escribiendo un libro sobre su vida como una socialité adinerada, probablemente otro intento de sacar provecho del nombre de mi padre. Pero esta vez, nadie está comprando su historia. Están demasiado ocupados leyendo la mía. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Quédate al pendiente.